de la nada, el sonido de la noche se dejó de oír. El silencio se apoderó por completo del camino y el frío helado comenzó a rodear todo. Traté de seguir caminando, pero el miedo se comenzó a apoderar de mí. Claramente escuché cómo todo se movía, los matorrales a mi alrededor, como si alguien estuviera ahí. Tan solo di unos cuantos pasos cuando de la nada escuché un susurro justo en mi oído. Susurros de la Noche, un podcast original. Hoy presentamos La Cruz. Desde que era niña, siempre he estado rodeada de relatos, historias y leyendas, ya que mi mamá y mis abuelos me contaban muchas en mi infancia. Pero hay algo que siempre ha resonado en mi cabeza, ya que en una ocasión, mi mamá y yo íbamos caminando por una brecha, aquellas que comunicaban a mi pueblo con otras localidades. Pero en esa ocasión, vi cómo mi mamá dejó una piedra en una cruz que estaba justo en la orilla del camino. Al ver eso, solo le pregunté cuál era la razón por la que lo hacía, y ella solo contestó: Ay, mi niña, es una forma de ayudar al difuntito, ya que con eso, él te cuidará durante el camino, y así el trayecto no se te hará largo ni pesado. La verdad, en ese momento no sabía si lo que decía mi mamá era real o solo un cuento que se inventan para hacer más llevadero el camino. Pero hubo una ocasión donde pude comprobar con mis propios ojos aquello que mi madre decía. Para ese entonces, ya tenía 16 años, ya no era aquella niña que escuchaba los relatos de su mamá y todo creía. En aquel tiempo, yo trabajaba en una pequeña fonda de comida en el centro del pueblo. Por lo general, siempre salía temprano antes de que el sol se pusiera y llegara la noche. Pero ese día, el trabajo se acumuló y no logré salir a esa hora. La noche llegó y comencé a caminar por la brecha que daba a mi casa. En ese tiempo, el alumbrado era escaso y no había en aquel camino. Solo caminaba con el sonido de la noche y el brillo de la luna alumbrando mi caminar. Continué caminando por un tramo más, pero de la nada sentí como si una mirada estuviera sobre mí. Volteé al costado de la brecha y vi claramente una cruz. En ese momento recordé las palabras de mi madre sobre poner una piedra en una cruz. La verdad, no lograba ver con claridad, solo me acerqué. Tomé una piedra y la puse. Al poner aquella piedra recordé que ya hace un tiempo, en esa misma brecha, un joven había perdido la vida en un accidente. No recordaba su nombre, ya que no era de mi pueblo. Seguí caminando por un tramo más, y todo parecía normal, pero de la nada, el sonido de la noche se dejó de oír. El silencio se apoderó por completo del camino y el frío helado comenzó a rodear todo. Traté de seguir caminando, pero el miedo se comenzó a apoderar de mí. Claramente escuché cómo todo se movía, los matorrales a mi alrededor, como si alguien estuviera ahí. Tan solo di unos cuantos pasos cuando de la nada escuché un susurro justo en mi oído. Mi piel se erizó por completo y comencé a correr con todas mis fuerzas, sin tratar de voltear, ya que sentía que aquello seguía detrás de mí. Pero ya sea por el miedo o por curiosidad, volteé. Vi aquella sombra con figura humana parada justo en medio del camino. No se movía, pero claramente sentía que en cualquier momento podía alcanzarme. Lo único que se me ocurrió fue esconderme entre la maleza del camino, pues no podía correr más del cansancio. Me escondí y solo pedí a Dios que aquello se fuera. De repente, comencé a escuchar pasos que se acercaban a mí. Cerré los ojos del miedo y solo logré escuchar: Hola, ¿estás bien? No te preocupes, vas a estar bien. Al escuchar aquellas palabras abrí los ojos y logré ver a un joven. Él me extendió la mano y yo la tomé del miedo, solo que no podía ni hablar. No sabía cómo explicarlo, pero algo en su voz me daba tranquilidad. Comenzamos a caminar
y el chico me acompañó hasta la puerta de mi casa. Durante todo el camino no logré decir nada, solo que al llegar a mi casa le pregunté su nombre, y él me dijo que era Felipe. Esa noche entré sin decir ni una palabra a mi casa, solo me acosté. A la mañana siguiente tenía que ir al pueblo nuevamente. Caminé por la misma brecha de la noche anterior y al pasar por la cruz donde había puesto aquella piedra, claramente pude ver el nombre que estaba en esa cruz. Era Felipe. Susurros de la Noche, un podcast original, narración por Fa Mancillas, Rosy Montes, Martín Martínez. Dirección y edición por Martín Martínez. Técnico de audio, Serge C4.